posible estos minutos que el Señor nos concede para hablarnos a través de su palabra, para edificarnos, para sanarnos, para restaurarnos, para amonestarnos y reprendernos y todo aquello que Él considere necesario. Gloria a Dios, nadie mejor que Él sabe lo que nosotros necesitamos, mucho mejor que nosotros mismos para nuestra sanidad espiritual, y el Señor siempre que mira nuestra disposición, nuestra actitud, sincera, Él no se tarda en ayudarnos. Gloria a Dios. Abramos nuestras Biblias en Mateo capítulo 12. Vamos a continuar viendo ahí en este contexto. Nos quedan los versículos 7 y 8. Vamos a verlos, hermanos, en el nombre del Señor Jesús. Tienen un gran mensaje espiritual para nosotros. Obviamente que lo tuvieron para aquellos fariseos y aquella multitud que escuchó al Señor. Gloria a Dios. Y yo pienso que algunos salieron del error en que se encontraban, mientras que muchos otros pues decidieron seguir en esa condición errada. Pero lo importante es que para nosotros ahora es el mensaje. Dice así, Mateo 12, 7 y 8. Amén. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Amén. Tomen su asiento, gloria a Dios. Hermanos, doy gloria a Dios primeramente como un testimonio así rápido. Pues acabamos de tener unos días lluviosos y con frío. Y pues doy gracias a Dios que el Señor, tanto a mí como a mi familia, nos ha guardado sanos físicamente. En el equipo de trabajo en donde andamos en la construcción, varios se enfermaron de la garganta, algunos hasta el grado de no poder ir a trabajar. Y yo les soy sincero, hermanos, yo sí me mojé en ocasiones. Aunque uno no quiera, en ocasiones tiene uno que salir fuera del edificio y se moja uno. Y cuando la lluvia está así un poco fuerte, pues ahí queda la humedad. Y esto es lo que a varios, inclusive allí en el trabajo, se les empezó a apagar la voz. Y dijeron, yo ya no voy a aguantar más, yo tengo que irme porque ya siento que la garganta se me cerró. Hermanos, y doy gloria a Dios porque el Señor a mí como que me inmunizó contra eso. Gloria a Dios. Y espero que a ustedes también, al menos así lo veo exteriormente. Bien, hermanos, fue un testimonio breve así para honra y gloria del Señor. Ahora vamos a centrarnos en los versículos leídos, ya que el Señor está haciendo uso de una expresión que ya antes la había mencionado cuando convivió aquí en el capítulo 9. Quiero hacer una especie de repetición de esta expresión que al parecer el Señor la usó en varias ocasiones. Mateo no la menciona aquí en estas dos veces, pero pienso que el Señor las usó en más ocasiones. Gloria a Dios. En Mateo 9, 13, el Señor les dijo a aquellos fariseos: id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Bien, en esta ocasión, de este versículo que yo acabo de leer, la causa por el cual el Señor les dijo estas palabras a los fariseos es porque lo censuraron, lo criticaron, lo murmuraron, porque estaba conviviendo con Mateo, con aquel publicano a quien ellos catalogaban
como la escoria de la sociedad, y también porque estaba conviviendo con otros publicanos más y con gente pecadora. Y el Señor en esa ocasión los envía para que escudriñaran mejor ese texto de Oseas 6:6, que es el mismo que está repitiendo aquí. Volvamos a Mateo 12. Esto quiere decir que ya el Señor les había dicho a aquellos fariseos que necesitaban aprender. Allá les dijo, id pues y aprender. Y aquí les está diciendo, y si supieseis qué significa. Ellos ya debieron haber sabido para esta altura qué significaba, porque el Señor ya les había dicho que necesitaban ir otra vez a esa parte del Antiguo Testamento y buscar de parte de Dios el verdadero mensaje que encerraba esta expresión que salió de bocas de Oseas, obviamente por inspiración del Espíritu Santo. Y ahora el Señor les dice estas palabras, pero ahora motivado por la razón de que estaban condenando a sus discípulos, a los discípulos del Señor, a los apóstoles, entre otros, porque habían arrancado espigas y se las comían. Y el Señor implícitamente aquí, cuando dice no condenaríais a los inocentes, les está diciendo, ellos, por el hecho de haber arrancado espigas y comérselas, no tienen ningún pecado, no tienen ninguna culpa. Ustedes son los que están cometiendo un pecado al condenar injustamente a estos inocentes. Pero el énfasis que el Señor está haciéndoles aquí es que no han entendido. No han entendido qué significa misericordia quiero y no sacrificio. Hermanos, no habíamos leído, no recuerdo que habíamos leído, los invito para que vayamos al libro de Oseas, capítulo 6, y veamos por qué el profeta en aquella ocasión les mencionó estas palabras a los judíos de aquel tiempo, al pueblo de Israel, que se encontraban ya en posesión, ya como nación, de aquel territorio que el Señor les dio y les posesionó a través de Moisés y a través de Josué. Amén. Y que ellos habían mostrado una actitud rebelde, desobediente ante Dios. Oseas 6:6. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Miren, esta reprensión, porque es una reprensión que el Señor le está dando al pueblo de Israel a través del profeta Oseas. No está diciendo aquí, cuando dice y no sacrificio, el Señor no está desechando o no está rechazando en forma absoluta aquellos sacrificios que comenzaron a ofrecerse en el tabernáculo de reunión y posteriormente continuaron ofreciéndose en el templo. No, el Señor no los está cortando de tajo así, pues Él mismo los ordenó para que fueran parte del quehacer de lo que se iba a llevar a cabo en el tabernáculo de reunión y después en el templo. Ya leímos nosotros allá en Números cómo el Señor le ordena a través de Moisés al pueblo de Israel los sacrificios y los holocaustos diarios que tenían que llevarse a cabo.
un cordero por la mañana y otro cordero por la tarde, diariamente esto. Amén. Y en el día de reposo iba a ser doble sacrificio. Se iba a añadir otro cordero por la mañana y otro por la tarde, aparte del que ya se estaba llevando a cabo. Tenemos también el sacrificio del día de la expiación, de suma importancia en aquel entonces. Y por lo tanto, cuando Oseas les dice aquí a los judíos, porque misericordia quiero y no sacrificio, no está diciendo, para que no vaya a malinterpretarse esto, de que Dios no quiere que se le ofrezcan aquellos holocaustos. No. Lo que está diciendo aquí el Señor es lo siguiente: que carecen de toda validez, que ante el Señor no cuentan absolutamente para nada los sacrificios que el pueblo de Israel le ofrecía a través de los sacerdotes en el tabernáculo y posteriormente en el templo, sin que antes no hubiera una actitud de obediencia. Eso es lo que el Señor está diciendo aquí ya en palabras claras. Sí. Y obviamente, mis hermanos, esto para nosotros es un mensaje. Miren, todo lo que el Señor hizo con el pueblo de Israel, lo que permitió que sufriera en Egipto, el acto de haberlos liberado con mano poderosa, con señales sobrenaturales, el haberlos traído por el desierto durante algún tiempo, no haberlos introducido de rápido a la tierra prometida, todo eso para nosotros es una seria advertencia. Y aquí tenemos una de ellas: porque misericordia quiero y no sacrificio. Lo mismo que el Señor le estaba demandando al pueblo de Israel en aquel entonces, es lo mismo que le está hablando al Israel espiritual en este entonces, que somos nosotros parte de su iglesia. Y yo puedo decirlo, mis hermanos, y lo que dijo mi hermano Salomón de la experiencia que tuvo el día de ayer, parece ser, con este varón de la oficina de la compañía donde trabaja, me da pauta a hacer mención de esto que voy a hacer mención. Esta pregunta estuvo muy buena, de que si después de haberse uno bautizado y pecaba, ya perdía la salvación. De esto yo ya he hablado bastante, yo aquí en predicaciones. Depende, va a depender, no es una regla fija. Depende del tipo de pecado y depende de la actitud que nosotros adoptemos después de haber pecado. ¿Ya? Estuvo correcto. Si hay un arrepentimiento sincero, Dios lo perdona. Regularmente Dios lo perdona. ¿Ya? Quizás no siempre el Señor lo vaya a hacer, pero regularmente Dios lo perdona. Cuando ve un cambio, un arrepentimiento sincero. En otras palabras, que eso no se convierte en un hábito diario. Si es el mentir, si es el robar, si es el adulterar, si es el emborracharse, etcétera, si no se convierte en un hábito diario, que se hizo una vez y que hubo un arrepentimiento con lágrimas y con dolor, yo puedo decirlo, el Señor lo perdona. ¿Sí? Pero si no hay eso, el Señor no lo perdona. Entonces, con base en eso, el mensaje para nosotros en cuanto a aquí es el siguiente: que nosotros regularmente llegamos, hermanos, oramos aquí, oramos en casa, cuando menos debemos hacerlo en casa, más que aquí todavía. Tenemos que esforzarnos por evitar que de nuestra boca salgan palabras ociosas, palabras obscenas, palabras nocivas. Tenemos que esforzarnos por evitar que nuestros oídos estén escuchando cosas que no convienen, nuestros ojos que no estén viendo cosas que no convienen. Tenemos que estar en un constante esfuerzo, ¿ya?, de todo esto. Y tarde que temprano le fallamos al Señor en cualquiera de esas áreas. Pero
debemos nosotros aprender y no permitir que esto se haga un hábito en nuestras vidas. Bien, ¿por qué? Porque si esto se llega a ser un hábito en nuestras vidas, va a carecer de toda importancia que oremos, que cantemos, que aplaudamos, que leamos la palabra de Dios. No nos va a servir de nada. ¿Sí? Eso es lo mismo que el Señor les estaba diciendo a los judíos en aquel entonces. Pero para comprender mejor este versículo, necesitamos nosotros inmiscuir los versículos previos y los versículos posteriores. Mire cómo le empieza a decir Elías concretamente a partir del versículo 4. ¿Qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Por esta causa los corté por medio de los profetas, con las palabras de mi boca los maté, y tus juicios serán como luz que sale. Verso 7, 8 y 9. Mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto, ahí prevaricaron contra mí. Galad, ciudad de hacedores de iniquidad, manchada de sangre. Y como ladrones que esperan a algún hombre, así una compañía de sacerdotes mata en el camino hacia Siquem. Así cometieron abominación. Amén, hermanos. Hasta ahí. Bien. El Señor les está diciendo aquí a través del profeta Oseas. De hecho, implícitamente está esto aquí. Está diciendo: yo no quiero una conversión simulada, una conversión aparente, disimulada. No. Yo por eso he dicho en diversas ocasiones que el arrepentimiento sincero solamente Dios lo conoce. Es el único que lo conoce, es el único que lo califica de aprobado. ¿Sí? Nosotros podemos ver lo exterior y hasta cierto punto podemos confundirnos al ver las palabras y las actitudes de alguna persona que aparentemente muestran una conversión. Pero la realidad del corazón solamente Dios la sabe. Entonces, aquí venían los israelitas con su animalito y se lo presentaban al sacerdote. Quiero ofrecer esta ofrenda a Jehová. Quiero darle este holocausto a Jehová. Y el Señor les dice: no tiene caso que me lo ofrezcan. Miren en qué condición están viviendo. Así no se los voy a aceptar. Es exactamente, mis hermanos, acá en Mateo capítulo 23, cuando el Señor le reprochó duramente a aquellos escribas y fariseos aquella actitud hipócrita, aquella actitud falsa que mostraban solamente una apariencia externa. Solamente el versículo 23 del capítulo 23. Dice el Señor: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Hermanos, lo que el Señor Jesús les dijo en esta ocasión a los escribas y a los fariseos es que ellos pensaban que con dar el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, que eran especias que se usaban todos los días en la preparación de los alimentos, de algunos de ellos, y ellos pensaban
que al dar el diezmo de esto, el Señor está diciendo nada más por decir algo. Pero el Señor lo que está diciendo aquí es que ellos se esforzaban por dar el diezmo establecido en la ley. Pero ellos, con base en esa actitud de estar dando el diezmo, querían chantajear al Señor, querían comprar al Señor. Y ellos pensaban que con eso lo hecho, el Señor ya estaba comprometido a respaldarlos, a apoyarlos, independientemente de lo que estuvieran ellos haciendo. Y el Señor les dice: es cierto, es necesario que den el diezmo de todo eso porque está establecido en la ley, pero es mucho más importante todavía que el diezmo. Esto es lo que el Señor está diciendo en la parte final. Esto era necesario hacer sin dejar de ser aquello. Era mucho más importante la misericordia y la fe. Ahora, sin misericordia y sin fe, o sea, sin obediencia al Señor, así demos el 15, el 20, el 30%, de nada va a servir. Eso es lo que el Señor les está diciendo a aquellos. Volvamos otra vez, hermanos, ahora a Isaías capítulo 1, una porción bíblica que ya hemos leído en reiteradas ocasiones y que quiero ir otra vez a ella, porque estamos en este punto de la obediencia en primer lugar, sin la cual todo sacrificio carece de importancia ante el Señor. Isaías capítulo 1, versículo 10 en adelante, dice así: príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová. Escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo. El convocar a asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Y entonces sí, dice el Señor: vengan, acérquense y nos vamos a poner a cuentas. Pero mientras no, dice el Señor, no me traigáis más vana ofrenda. En otras palabras, toda ofrenda que me traigan no vale absolutamente nada. No tiene sentido. Mientras no adopten una actitud dócil, obediente, ni se me paren siquiera. Está diciendo al Señor lo que yo había dicho. Dice: cuando multipliquéis la oración, yo voy a cerrar mis oídos, dice el Señor. Pero es una forma muy natural en que el Señor reacciona ante una actitud de desobediencia de su pueblo. ¿Sí? Pero cuando el pueblo cambia de actitud, el Señor mismo lo dijo aquí,
Verso 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. En otras palabras, van a ser perdonados, van a ser borrados y van a ser sanados todos aquellos que cambien de actitud delante de mis ojos, dice el Señor. Hay hermanos malentendidos en todo el mundo, y yo pienso que en más de alguna ocasión, al menos en lo personal, me ha tocado platicar con personas que dicen, algunos de ellos, que a Dios pues, no le interesa en lo absoluto, por ejemplo, que se le alabe, que se le cante. Que a Dios no le interesa en lo absoluto que se le aclame con oración, que se clame a Él con oración. Y muchas veces toman como referencia estos textos. Verso 15. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Dicen, ahí está, el Señor no va a oír. Y nada más se toman esas partes. Pero hay que ver por qué razón el Señor está diciendo de una manera especial esto. Es por la actitud desobediente. En 1 Samuel capítulo 15, cuando el Señor le ordenó al rey Saúl a través del profeta Samuel que fuera y destruyera a Amalek con todo su pueblo, mujeres, niños y aún hasta los de pecho, ganado y todo, dice, todo tienes que pasar a filo de espada. Esa fue la orden del Señor. Y cuando el Señor da una orden, dije 1 Samuel capítulo 15, mis hermanos, vamos a leer del versículo 22 en adelante. Más bien del versículo 21. Dice así: Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Aquí hay una palabra, cuando menos, hermanos, que quiero dar la definición, que la tenemos en el versículo 23, es la palabra obstinación. La palabra obstinación quiere decir que una persona o un grupo de personas se atrincheran o se quedan en una idea equivocada y no admiten ese error. Aunque esté equivocado y alguien le dice es que está mal eso, no está bien. Es lo que le está diciendo el profeta Samuel al rey Saúl. Dice: y como ídolos e idolatría la obstinación.
la terquedad, la necedad, la negativa a reconocer que se está en un error. ¿Por qué? Porque el profeta Samuel le dijo al rey Saúl: Dios te mandó a un cometido bien definido. No había nada que se pudiera interponer para que no se entendiera lo que Dios te ordenó. Simple y sencillamente destruir a Amalek, destruir a su pueblo, a su ejército, a mujeres y a niños y aún a los de pecho, a todo tipo de ganado, a todos los animales. Esa era la orden. Resulta que a Samuel se le hizo fácil y dijo, perdón, al rey Saúl se le hizo fácil y dijo: no, ¿cómo vamos a matar estas vacas tan bonitas, estas ovejas tan bonitas, estos animalitos tan bonitos? Dice: vamos a llevárnoslos para ofrecérselos a Dios en sacrificio, porque a Dios le gustan los sacrificios. Y ahí vienen, y muy orondo le dice al profeta Samuel: cumplí la orden de Jehová, tal y como me lo dijiste. Y el profeta Samuel le dice: ¿y qué es ese balido de ovejas y vacas que escucho, Saúl? Dice: es que escogimos lo mejor del ganado para ofrecérselo a Jehová en sacrificio. Y es cuando el profeta Samuel le dice: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Estas palabras son enfáticas. Sin obediencia no tiene caso ofrecerle a Dios ningún tipo de sacrificio. Gloria a Dios. La oración es un sacrificio, mis hermanos. Tomarnos unos minutos para escudriñar la palabra de Dios es un sacrificio. Estas no son palabras dichas en tono jactancioso. Se estoy diciéndolas en términos reales por la experiencia que cada uno de nosotros tenemos. Podemos, esta carne, por eso el Señor dijo: el espíritu está dispuesto, mas la carne es débil. La carne no va a tener disposición. Nosotros podemos tener en nuestro interior todo el buen deseo de ponernos a orar una hora cuando menos, de ponernos a escudriñar la palabra de Dios, de gozarnos, gloria a Dios, en todo esto. Pero ya cuando vamos a querer abocarnos a llevar aquello, hay algo, como una fuerza invisible que se va a oponer. Sí. Pero cuando logramos nosotros vencerlo, tenemos que estar conscientes, mis hermanos, que el Señor quiere primero la obediencia. Ahora, esto no va a ser un pretexto para no orar, para no escudriñar. Cuando nosotros sinceramente reconocemos que le hemos fallado al Señor, como de hecho lo hacemos todos los días, tenemos que presentarnos en oración ante el Señor con una actitud humillada, sincera, reconociendo en aquello en que le fallamos y suplicándole su perdón y su restauración. Amén. ¿Ya? Por ahí tenemos que meternos. Si acaso el Señor acepte nuestra oración, nuestro sacrificio, y tenga de nosotros misericordia y nos perdone y nos restaure. Gloria a Dios. Amós capítulo 5. Entonces, lo que yo acabo de decir por la palabra de Dios no es que el Señor no quiera, no le agraden los sacrificios, los holocaustos. No, no le agradan cuando no hay obediencia. Pero cuando el pueblo muestra una actitud obediente, sumisa, dócil, vengan para acá, dice el Señor, a sus sacrificios, y yo los voy a recibir perfumados. ¿Sí? Amós capítulo 5, versículo 21 al 23. Aborrecí, abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas.
Y si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no las recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Amén, hermanos, hasta ahí. ¿Por qué estoy leyendo yo esta porción bíblica, mis hermanos? Porque aquí, si nosotros tomamos estos versículos aisladamente del resto de los versículos, tanto de los que anteceden como los posteriores a este contexto, nos vamos a meter en un problema como hay doctrinas en donde no le cantan al Señor con instrumentos de música y toman como base este contexto bíblico. Aquí está diciendo el Señor que no va a escuchar nuestros cantares ni nuestros instrumentos de música. Entonces, ni para qué acompañar con guitarra, ni con ningún tipo de instrumento de música. Pero es un error. El Señor le está diciendo concretamente y en un tiempo bien definido al pueblo de Israel esto, porque estaban mostrando la misma actitud que casi siempre mostraron: desobediencia, rebeldía, y muy orondos venían ante el Señor con sus sacrificios, con sus cantos, con sus instrumentos, y dice el Señor: no tiene caso que me traigan esto. Cuando allí después del versículo 23, el Señor les dice: pero corra el juicio como las aguas, y la justicia como impetuoso arroyo. Como diciéndoles: entonces sí, vengan esos cantares, vengan esos holocaustos, vengan los sacrificios, y yo los voy a recibir con agrado. Gloria a Dios. Amén. Volvamos otra vez a Mateo, mis hermanos. Mateo capítulo 12. Porque misericordia quiero y no sacrificio. Mateo capítulo 12, versículos 7 y 8. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Hermanos, esto trae para nosotros un mensaje muy serio. Ya mencioné yo antes que así como aquellos israelitas del tiempo de los profetas, es el mismo requerimiento que Dios pide de nosotros, exige de nosotros, mejor dicho, en el sentido de que debemos procurar una actitud sincera, obediente, antes de cantarle al Señor, antes de orarle al Señor, tenemos que mostrar una actitud sincera. ¿Sí? No venir muy rondos como si nada hubiera pasado. Casi esto va a ser de siempre, hermanos. Primeramente, suplicarle al Señor misericordia, perdón y restauración. Gloria a Dios. Y ya hay más posibilidad de que el Señor reciba el holocausto, reciba el sacrificio. Pero aquí yo quiero ir a algo todavía más especial, más práctico en este tiempo. Miren, mis hermanos, la palabra de Dios nos enseña a nosotros, por ejemplo, los varones. Nos dice cómo debemos vestir. A las varonas, cómo deben vestir, qué lugares debemos frecuentar, qué lugares no debemos frecuentar, etcétera. Qué palabras debemos hablar, qué palabras no debemos hablar.
Todo eso el Señor nos lo enseña a estas alturas. Creo que ya debemos tener una visión definida, clara sobre esto. Amén. Las hermanas deben traer su cubierta. Ahora, nosotros como varones tenemos que ser muy sabios, mis hermanos. ¿Por qué? Ciertamente va a haber ocasiones en que la varona no va a traer su cubierta. Pero no va a ser por un capricho, mucho menos por algo más lamentable, por desaliento, por desánimo, por rebeldía. No. Se van a presentar en ocasiones situaciones en la vida en donde no va a ser conveniente que traiga su cubierta por algunas horas, por algún tiempo limitado, muchas veces va a ser por cuestión de salud. Cuando tienen que tomar el aseo cotidiano, tienen que quitarse la cubierta. Regularmente al acostarse a dormir, tienen que quitarse la cubierta. A menos que se sientan ellas cómodas y quieran traerla, no está mal. Pero en todos esos casos, muchas veces cuando traen el cabello mojado porque llovió o porque salieron del baño, etcétera, pues no conviene muchas veces que traigan su cubierta ahí, porque el trapo mojado con el cabello mojado puede repercutir en una salud. Como varones no debemos nosotros ser así como estos fariseos rápido. No, que póntela, porque si no, que mira que el Señor te va a reprobar. No. Tenemos que ser muy sabios. A lo contrario, nosotros como varones no debemos cubrir nuestra cabeza, pero va a haber ocasiones en que vamos a tener que hacerlo por cuestiones necesarias, obligatorias. Entonces, si llega a vernos por ahí algún hermano, alguna hermana, tenemos que ser nosotros maduros en esa circunstancia y no decir el hermano pues ya se corrompió. No, claro, mis hermanos, esto que estoy diciendo no debe convertirse en un hábito diario. No, estas van a ser circunstancias. Yo ya dije, no era un hábito diario de los discípulos arrancar espigas y comérselas. No. Quizá esta fue la única ocasión en su vida que lo hicieron. Y lo hicieron por una necesidad, porque tuvieron hambre. Y el Señor dijo, ok, pueden arrancar y pueden comer para saciar su hambre. Pero no vayan a agarrar un costalito y querer llenarlo y llevárselo para... No, eso ya no es correcto. Entonces, mis hermanos, como esta situación muchas veces va a haber necesidad de que nuestro atavío regular, que no lo traigamos en algún lugar especial. ¿Cuántas veces no hemos tenido necesidad de ser hospitalizados? Yo he sido hospitalizado. Si ustedes no han sido hospitalizados, gloria a Dios, me da gusto por un lado, mis hermanos, señal de que no se han enfermado o no se han visto en la necesidad de ser sujetos a alguna cirugía. Pero regularmente en los hospitales uno tiene que quitarse todo y tienen que verlo las enfermeras. Sí. Ay, el hermano, y el pastor, miren cómo está. No, hermanos, son situaciones que aplica esta expresión del Señor: misericordia quiero y no sacrificio. Yo no le voy a decir al doctor, a la enfermera, al personal médico, no me quito nada porque la palabra de Dios no me lo permite y al Señor no le agrada. Yo tengo que andar bien vestido. Señor, es que si usted no sigue la regla aquí, no le podemos hacer esta cirugía, no le podemos hacer este tratamiento. ¿Ya? Por eso digo, mis hermanos, si ustedes nunca han pasado por una experiencia, qué bueno, ojalá y que nunca pasen. Pero si llegan a pasar,
acordémonos de estas palabras del Señor. Amén. Gloria a Dios. Claro que no vamos a andar con la bata una vez dados de alta del hospital. Que no vamos a querer andar así acá en la casa, en la calle. No, 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 no. Son momentos necesarios en donde, por la palabra del mismo Señor Jesucristo, dice, tenemos que hacer uso de misericordia. Y esto aplica para todo el pueblo de Dios, mis hermanos. Ahora, mis hermanos, el Señor termina diciendo, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Yo quiero tomar este versículo como punto de partida y también lo quiero tomar como punto terminal de estos temas que estamos viendo. Por cierto, el tema de hoy se titula Misericordia quiero. Así nada más. Ahora, vamos a tomarlo como punto de partida, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo, para introducirnos, ahora sí, yo les puedo pedir que oren por su servidor, porque quiero que veamos con base en la palabra de Dios, cuál fue el objetivo del día de reposo para el pueblo de Israel. ¿Y qué mensaje? ¿Hacia dónde señalaba? O vaya, podemos tomar esta palabra. ¿Qué simbolizaba el día de reposo en el tiempo antiguo? ¿Y dónde vino a cumplirse ese símbolo? ¿Dónde vino a materializarse? Y el por qué en este tiempo, en este tiempo de la gracia, la iglesia del Señor Jesucristo, no cumplimos como aquellos judíos de una manera literal el día de reposo. Y vamos como una consecuencia aquí a ver el gran error en que se encuentran algunas religiones al tratar de guardar el día de reposo. Digo al tratar porque nunca van a poder guardarlo. Ocuparían quedarse ahí en la cama quietos, tiesos, como un cadáver ahí. Pero no. Vamos en el nombre del Señor Jesús, mis hermanos, a tratar de ver todo esto. No sé cuánto tiempo nos lleve, pero vamos a usar todo el tiempo que sea necesario para que nosotros entendamos de una manera correcta lo referente al día de reposo. Que cabe decirlo de paso, viene siendo lo que es el sábado, el sabbat en el idioma judío, ¿no? Amén. Bueno, ya lo dejaremos para la próxima enseñanza, mis hermanos. El tiempo se ha terminado. Vamos a orar, vamos a alegar a Dios, a pedirle que tenga de nosotros misericordia. Bendito.